Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Bienvenidos a un episodio más de Baraja eso podcast. Hoy continuando con esta exploración de los obstáculos convertidos en oportunidades, se me ocurrió tener una conversación con una amiga de antaño que me conoce desde muy pequeñita, nos conocemos desde los 9 años, a pesar de que ella no quiso hablar de fechas y de edades, que de hecho es una persona que estuvo ya invitada en Baraja Eso. Es mi amiga Wendy Cepeda, que no es una persona del medio artístico ni nada, pero sí es una persona con una gran sensibilidad. Yo la tuve, de hecho, en el episodio 92, acompañada de otra amiga, Carol Hart, y hablamos de, aquí tengo la nota, descubriendo nuevas perspectivas en el matrimonio. En aquella ocasión, mi amiga pues siempre tiene unas opiniones y unos pensamientos muy profundos acerca de cosas de la vida que a mí me caen siempre muy bien. Y bueno, en esta ocasión quise hablar con ella desde la perspectiva precisamente de lo que me está moviendo el insomnio en esta temporada. Y ella tiene el gran obstáculo de haber sido diagnosticada con la condición de diabetes muy joven. Y en su momento fue una cosa muy fuerte, pero le ha dado no solamente propósito en la vida, sino que ella le ha ido encontrando eso mismo que yo estoy haciendo, ¿no? Un significado casi, digamos, más espiritual. De eso hablamos y muchas cositas más. Es básicamente una exploración, ¿no? De cómo convertimos eso que parecía en su momento como la gran montaña a subir o como el gran enemigo en un aliado y un mensajero para el bien. A continuación, Wendy Cepeda. En la confianza está el peligro, amiga mía. ¿Te han dicho? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Por todo lo que te tuve que hacer pasar para No organizar importa. esta conversación. Eh, Lo importante es que te lo digo. Bienvenida de vuelta por Baraja Eso Podcast. Hola, Ana. Que, Aquí estoy. Me hace mucha ilusión tenerte de nuevo, a pesar de que tú apenas habías estado en la temporada pasada, pero son dos conversaciones muy diferentes. Totalmente distintas. Espérate, antes de eso, tú sabes que tú y yo nos conocemos desde 1989. Eso es muy fuerte. No había pensado tanto. Realmente los números y la fecha en este momento de mi vida Pues a mí sí, no son importantes. pues a mí sí me pareció importante porque no todas las relaciones evolucionan a un lugar de 35 años de amistad. Qué fijación con los números, pero sí son Ah, tú muchos estás años. en un lugar, tú en contra de los números, entonces. Sí. Ok, tenemos un ratico que no hablamos. No sé qué significa eso en tu Pero vida. tú nada, a los 9 años, yo me acuerdo de ti con tus libros, tus lentes y tus rizos. ¡Ah! ¿Te acuerdas? 4 ojos y con rizadito. No tengo lentes ahora porque me operé de la miopía hace muchos años. Gracias a la tecnología. Pero de vuelta con mis rizos, mira, mis risitos que lo que están, ¿verdad? Agradezco. No, ¿tú Y sabes tu por qué? librito. Sí, ¿tú sabes por qué lo menciono, Wendy? Porque hay cosas muy personales que uno conoce de una persona cuando se tiene una relación tan larga, em, y los ups y los downs de esas personas y la Sí, es evolución de verdad. esa persona, ¿verdad? Los ups y los downs de la niñez, de la adolescencia, Ujú, de la ser un adulto, ujú. o sea, un adulto joven, ya adulto un chin más mayorcito, o sea, son muchas cosas. Y también los obstáculos que uno ha superado, que yo creo que por eso fue que te quise traer aquí, porque, eh, a ver, la temporada está siendo informada mucho por ese mal mío que tú conoces, que es el insomnio, em, Ujú. y que finalmente he superado, amiga mía, otra vez. Eso me alegra muchísimo. Mi somnóloga me dio de alta hace apenas o sea, unos días.
y me dio mucho gusto, pero también vengo pensando mucho en qué significa esa presencia constante en mi vida de una manera más espiritual. Y yo creo que por eso era que quería tenerte acá, porque yo conozco todo ese trayecto tuyo con relación a la salud. Ujú. Entonces, partiendo de que nos conocemos por todos esos años que tú no quieres contar, yo quiero volver atrás en el tiempo, cuando mi amiga Wendy estaba sana de salud física y un día descubrió que tenía una enfermedad. Eh, y quiero empezar desde el lugar inicial, sin ningún tipo de exploración espiritual ni nada. Cuéntame un poco de ese proceso y que también de qué enfermedad Mira, estamos hablando. mi travesía con la diabetes comienza a los 22 años con mi primer embarazo. Llega un punto en el embarazo donde el médico me dice, mira, tú tienes diabetes gestacional. Entonces ahí el médico comienza a investigar acerca de mi familia, ¿no? Y de todos los casos de diabetes que hay en mi familia. Y el médico me dice, probablemente si de aquí a 5 años tú no eres diagnosticada con diabetes, probablemente a ti no te vaya a dar diabetes. Pero el médico me dice, debes esperarlo. Ah, En ese momento, yo con 6 meses de embarazo, como que tú estás tan pendiente del embarazo, como que tú no te das cuenta qué es lo que te acaban de decir. Entonces, yo termino mi embarazo bien, mi hijo nace. Mi hijo, yo no volví al médico jamás, porque realmente el médico me dijo eso, pero no hubo como un seguimiento después. O sea, si un médico te dice algo así, después que tú terminas el embarazo, tú debes de ir a un especialista, tú debes de ir a un endocrinólogo. mm, Yo en ese momento, por ignorancia, no lo hice. Yo digo, bueno, si terminó el embarazo, la diabetes gestacional, inmediatamente termina el embarazo, pues ya. Cuando mi hijo tiene 1 año de nacido, 1 año y pico de nacido, yo le digo a mi esposo, le digo, mira, me siento demasiado agotada, me siento muy cansada. Todas las mujeres tienen marido, hijo, trabajan, pero yo me siento cansada y yo estaba muy delgada, muy delgada. Y él me dice, mira, tú de verdad estás estresada, vete de vacaciones. Yo me fui de vacaciones para casa de mi tía abuela. Allá yo tuve un episodio que por desconocimiento yo no le presté la atención correcta. Yo llego aquí al país otra vez y me sigo sintiendo así hasta que decido ir a un médico. El médico no me dice nada, me manda a hacer una serie de análisis. Y del laboratorio a mí me llamaron a mi trabajo y me dijeron, salga de su trabajo, venga a buscar su resultado que usted necesita ir a un médico mm. ahora mismo. Cuando yo voy al médico, yo tenía la glicemia como en 565, que Que, eso es altísimo. ok, soy ignorante siempre, a pesar de tu enfermedad, que yo debería estar más educada. Por favor, dame datos de en cuánto debe estar la glicemia usualmente. Mira, en ayunas, la glicemia debe de estar por debajo de 100, Debajo de 100. de 100. Y 2 horas después de comer debe de estar por debajo de 140. Ok. Así funciona la glicemia en una persona que está normal. Yo la tenía en 565 3 horas después de yo haber desayunado. ¿Qué edad tenía tu hijo en ese momento? 1 año y 2 meses Ok. aproximadamente. Mm, Entonces, nada, yo voy al médico, voy con los análisis, el médico me dice, mira, tú tienes diabetes, tú no puedes comer esto, no puedes hacer esto, esto, esto. Yo estaba como en la nube, porque tú te quedas como en shock, y entonces ahí uno comienza a investigar, y uno comienza a ver, voy al endocrinólogo, el endocrinólogo me da una dieta, me sugiere que comer, comienzan a medicarme. Cuando te comienzan a medicar con la diabetes, el médico y tú tienen que descubrir cuál es el tratamiento para ti. O sea, no es que a ti te dan una pastillita y te dicen, mira, bebas esa pastillita o póngase esa insulina, que ya con eso usted tiene. No. Hay que determinar qué pastilla es, o sea, qué compuesto es el que te va a funcionar a ti, qué dosis es la que te va a funcionar a ti de ese compuesto, en conjunto con tu dieta. mm. Entonces, para eso hay que pincharse el dedo antes de comer, 2 horas después de comer, o sea, se convierte en un seguimiento constante.
para que el médico dé con ese tratamiento que es para ti. Entonces, mucha gente dice, no, que tengo diabetes, fue al médico y me dio la pastilla y no se vuelve a medir nunca más. Pero tú realmente no, si tú no te mides la glicemia, si no te pincha el dedo, si no te mide la glicemia, tú no vas a saber si ese tratamiento es o no es para ti. Incluso eso cambia. Las hormonas te cambian eh, a medida que vas madurando, que vas creciendo, o sea, todo cambia porque tu cuerpo cambia. Entonces, hasta los tratamientos cambian a medida que transcurre el tiempo. Pero para Wendy de 22 años, que viene de estar completamente sana, que no tiene ni idea de que esta enfermedad es un parte de su historial familiar, ¿verdad? Porque no era Ujú, directo, no era que tu ujú. mamá tenía No, era diabetes. mi abuela y mi bisabuela. Cosas que uno a veces como que pasa por alto, como que eso no va a llegar a mí, ¿no? Y tiene un impacto, claro. Tiene un impacto eso. Ujú, Descubriste tú, no es que en ese momento. ujú. No, ¿Qué significa para una mujer recién parida, o sea, empezando tu proceso de maternidad, descubrir que tienes esa enfermedad y qué tipo de diabetes tenías en ese momento? Porque lo que yo tengo entendido es mira, que hay diferentes como niveles. sí, hay diferentes tipos de diabetes. Ujú, Mira, en ese momento fue muy difícil para mí porque mi abuela se murió amputada de un brazo y mi bisabuela amputada de una pierna. Entonces, es muy difícil porque yo tengo un hijo que tiene un año y pico de nacido y cuando tú tienes un hijo, tú quieres ver a tus nietos. ujú, Entonces, comienza el momento en el que, ¿qué yo voy a hacer con esto? O sea, yo tengo que criar un muchacho que yo acabo de parir, yo estoy comenzando familia, yo me casé hace poco, o sea, yo tengo todo un proyecto de vida que tengo que buscar la forma de ver cómo lo voy a seguir. Entonces, en ese momento hay un consejo que me dio una doctora que yo se lo agradezco mucho, que me dijo, mira, eh, tienes que concentrarte en, en las cosas de la vida que son importantes. Entonces, en base a eso que tú descubres que es importante, entonces tienes que actuar, porque ¿qué tú quieres hacer? La diabetes tiene la particularidad de que si usted se cuida, usted no se va a morir de eso. ok. Entonces, no es como un cáncer, no es como una enfermedad degenerativa que por más que tú hagas y hagas, la enfermedad lo decide, no. No, La no diabetes es una tú decides. sentencia de muerte, de No hecho. es una sentencia de muerte, incluso es catalogada como una condición, ni siquiera como una enfermedad. Ok. Las condiciones, cuando tú aprendes a vivir y a lidiar con tu condición de vida, pues entonces tú vives tu vida lo más normal posible, pero tienes una condición. Ujú, Entonces, si tú tomas los correctivos para que esa condición no te impacte de manera negativa en tu salud, pues entonces tú puedes vivir con diabetes y hacer tu vida. De hecho, eso es lo que nosotros le enseñamos a los niños de la fundación. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, es que si yo quiero conocer a mis nietos, si yo no quiero ser una carga para mi familia, porque para serte sincera, una persona que no se cuida de diabetes termina en diálisis, termina ciego, termina amputado, o sea, es un pronóstico que a cualquiera asusta. ujú, Entonces, yo digo, bueno, yo no quiero ser una carga para mi familia, que es lo que yo tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es cuidarme, hacer ejercicio, medicarme correctamente. Entonces, nada, yo digo, eso es lo que tengo que hacer. ok. No me queda más remedio. O sea, en la vida tú decides qué hacer con lo que te toca. Y Sí. pues yo decidí en ese momento que no, que yo quería seguir haciendo familia, yo quería volver a tener otro hijo. Sí, vamos a hablar de Yo eso ahora. No te me veía, adelantes, no te me adelantes. ¿Qué tipo de diabetes es que tú tienes? mira, en su momento me dijeron diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Ujú, La diabetes tipo 2 generalmente da por un tema de mala alimentación, eh, genética. Con la diabetes hay muchas cosas que no se saben de cuál es la causa. La diabetes tipo 1 te puede dar por una, una enfermedad que te dio, que te hizo daño y de repente tienes tipo 1, tipo 2. Realmente el médico siempre pensó que yo tenía una diabetes que se llama diabetes tipo MODI, pero eso se diagnostica con unos exámenes especiales que no hacen aquí. Yo comencé tratándome con pastillas, pero adelgacé mucho. Generalmente yo tendría que ser tipo 2, ujú, pero mi tratamiento es una combinación. Ahora mismo yo estoy medicada como si yo tuviera diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque las pastillas que funcionan para la tipo 2, la terapia combinada que también funciona para la tipo 2, a mí me adelgazaban mucho, ujú. porque yo no era una persona obesa.
yo siempre fui una persona que hizo ejercicio, siempre fui una persona que se alimentó bien. Claro, Y porque realmente perdón, la diabetes también viene por la obesidad en muchas ocasiones. El caso tuyo la diabetes tipo 2, claro, claro, la diabetes tipo 2, pero la mía comienza con un embarazo que la activó, y entonces técnicamente es tipo 2, ya. pero realmente no es así. Y cuando yo me pongo a pensar en mi salud de adolescente, yo tuve periodos en los que yo, ya con el conocimiento que tengo, sé que yo tuve situaciones con la glicemia O sea, que ya venía en mi adolescencia. anunciándotelo básicamente sin tú percatarte. Exactamente. Sí, o Okey, sea que realmente la doctora dijo, tú debes de tener diabetes tipo 1. Es lo que no. okey. Cuando nos reímos anteriormente porque de ahí venía también el comentario de cuántas 2 personas se conocen, de lo que eso te hizo pensar. Tú querías seguir formando familia, pero había un obstáculo en esa situación de Sí, crear sí. familia. Y yo siempre digo que mi hija, que fue mi segundo hijo, fue una decisión de vida, Ujú, porque yo tuve a Daniel, yo duré un año con la glicemia ya en valores normales y en ese momento la endocrinóloga me dice, Wendy, si tú quieres buscar otro hijo, es el momento de hacerlo. Ahora que estás joven, que tienes la glicemia controlada, es el momento de buscarlo. Y yo hablo con mi esposo y decidimos, bueno, pues sí, pues vamos a buscarlo porque yo quiero formar familia. Y se puede. mm. Entonces, en ese momento, yo usaba una terapia combinada que era de insulina y pastillas y paso solamente a utilizar insulina durante el embarazo porque las pastillas no se pueden usar. Entonces, por eso yo digo que mi es una decisión de vida preciosísima que yo tomé, que yo sé que causó conflicto con mucha gente que me quiere, porque realmente es un riesgo, un embarazo de una persona con diabetes es un embarazo de alto riesgo. Y nada, pero ya mi hija tiene 17 años. Claro, pero yo pensaba en Steel Magnolias cuando tú decidiste tener esa niña. Yo pensaba en Sí, Julia pero fíjate que Roberts. esta película tiene muchos errores ¿Ah, sí? en la historia y de la diabetes y todo lo Por demás. Sí. ejemplo, la ensalzaron así como para que tuviera efecto dramático, ¿tú crees? No, incluso cuando ella se pone mala, dicen creo que se pone mala porque tiene la glicemia alta. O, la verdad que yo no me acuerdo, pero yo estaba mirando la película ya con ojo crítico Ujú. y realmente tiene muchos errores en lo que es la diabetes y el padecimiento. Okey. Como yo tenía ese drama por dentro, era lo que yo me imaginaba, Sí, perder a mi amiga porque se estaba embarazando teniendo diabetes cuando ya tenía un hijo, y por qué. Y es verdad que ahí sí le entra a uno como ese espacio protector. Eh, claro. pero cuán Pero no así, no. no, no, fue mucha gente en la Pero contigo sí, no, yo sé, y tú te sinceraste después. claro. No después, yo creo que de una vez. Yo Claro, pero ¿Qué tipo de emociones? Pero eso tiene que traer emociones igual, ¿no? claro. Encontrarte con un obstáculo de esa naturaleza. Entonces, no sé, ¿cómo hiciste para convertirlo en una oportunidad? Mira, tú y yo siempre debatimos el hecho de que te pasan cosas en la vida. Yo te digo, y la verdad que yo reflexiono mucho luego de que tú me haces ese tipo de comentarios. Ujú, Yo digo, Dios me mandó a la diabetes por una razón. ujú, Y tú me dices, no, no, no. Tú tienes diabetes y tú decides qué vas a hacer con la diabetes. Y realmente es así. Uno decide qué hacer. Yo pienso que la diabetes, en sentido general, me ayudó a descifrar cuál es mi propósito. ujú, Yo pienso que en la vida todo el mundo tiene un propósito. No venimos aquí a comer y a trabajar y a tener familia y a salir de fiestas y a viajar. Yo pienso que no solamente venimos a eso, pero no solamente venimos a eso. Tenemos que buscar la forma de devolver un poco de aquello que nosotros tenemos o sea, compartir un poco de ti con las personas que lo necesitan. ujú, Yo pienso que eso es una manera que de alguna forma nosotros los seres humanos tenemos que buscar la forma de trascender. Y no trascender por protagonismo, sino trascender porque tenemos muchas cosas que brindar. ujú, Entonces, ya después con los años, mi diabetes controlada, con mis hijos y todo lo demás, yo me entero, 2011, 2012, por ahí, que hay una fundación que formó un muchacho que era como de mi edad,
que también debutó con diabetes a mi misma edad, que fundó eh, en un cuarto en el Hospital Roberto y Cabral para niños que tienen la condición de diabetes. Ah, sí. En ese momento que nace la Fundación Aprendiendo a Vivir, ellos hacen una carrera que se llama Ganemos de la Diabetes en el Botánico. Y yo hacía ejercicio, yo hacía maratones en ese momento y eso, y yo conocía gente del medio que lo conocía. Y venía una carrera, yo hice la primera carrera con mi esposo, los 5 kilómetros en el Botánico, Ujú. y al año siguiente yo me aparecí en la expo, que es cuando te entregan los kits y eso, yo me aparecí y yo dije, ay, yo quiero ser voluntaria. Yo estuve llamando a la fundación, pero en ese momento la fundación no estaba como bien estructurada, que yo quería apoyar, hacía un año, pero no conseguí a nadie. Yo me aparecí, yo dije, miren, yo soy Wendy Cepeda, yo tengo diabetes y yo quiero ayudar. Pues yo me quedé ese mismo día repartiendo t-shirt y armando kits. Y desde ahí, en ese momento comenzó a surgir cuál es el propósito. Yo formo parte de la directiva de la fundación, 11 años, 12 años más tarde. Y la verdad que el impacto en la vida de las familias y de los niños que tienen la condición es muy gratificante. Haber encontrado eso Mm. de mi condición. Pero y que me parece además súper lindo que ver que ese propósito pueda ser tan social en cierto modo, porque tú también trabajas con niños de bajos recursos, ¿verdad? Que no tendrían Sí, sí, acceso. realmente la diabetes en nuestro país es un reto. ¿Por qué? Porque la diabetes es una condición de estructura. Si tú tienes diabetes, tú tienes que tener un horario para comer, un horario para inyectar, tienes que tener porciones definidas para tu alimentación. Entonces, en un país donde se pasa tanta hambre, donde hay tanta gente que sabe lo que desayunó, pero no sabe si va a poder comer o si va a poder cenar, Mm. es un reto, porque cuando tú le pones a un niño una insulina, esa insulina hace efecto en un tiempo X, entonces, ¿qué tú le vas a dar de comer a tu hijo? Sí. Entonces, es un reto para las familias. Entonces, el trabajo que hace la fundación, el trabajo que hace nuestro educador en diabetes en la fundación, es una persona con una vocación tremenda, es manejar ese tipo de situaciones para que haya un control efectivo Claro. de la diabetes en ese niños. Pero en el caso Es tuyo, complicado, es eso te complicado. iba a decir, en el caso tuyo, Wendy, tú eres insulino dependiente, Sí, que sí. es otro nivel también, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. ¿Tú me puedes explicar un Sí, poco la porque diferencia entre no serlo y serlo y cuándo eso pasó para ti? ¿Fue con el embarazo de Marianne, de tu hija? sí, sí, con el embarazo de Mariana, ya cuando yo la tengo, que termino de lactar, decido volver otra vez a mi terapia combinada, que era terapia de insulina, una insulina de acción lenta y pastillas. En ese momento ya no es efectivo. Ya las pastillas no son efectivas para mí. Entonces la doctora me dice, mira, Wendy, realmente la terapia que a ti siempre te ha convenido es la insulina. ¿Por qué? Porque te da más libertad con la alimentación, es lo más natural, porque tú produces insulina, Ujú. ahora tú te la inyectas, pero realmente esa es la hormona Sí. que el páncreas produce, que la deficiencia en la hormona es lo que te produce, ¿no? La diabetes. Entonces, en ese momento, cambio a ser insulino dependiente, Ya. con todo lo que eso conlleva, porque ser insulino dependiente hay un riesgo y el riesgo son las hipoglicemias. Cuando tú te inyectas insulina es para bajar la azúcar en la sangre, para bajar la glicemia. Entonces, si tú no comes a tiempo, si tú te inyectas un pelín más de lo que te tenías que inyectar, o si tú estás enferma, o si te cayó mal la comida, o sea, todo eso influye Wow. porque tu cuerpo, si la comida te cae mal y te cayó mal la comida y tú la devuelves, la comida, pues tu cuerpo no va a mandar insulina porque esa comida se devolvió, pero ya tú te la inyectaste y tú vomitaste. Ya. Entonces tú tienes una insulina esperando una carga de
de azúcar en sangre que no va a llegar porque no te pasa nada. Entonces, es un poquito, no complicado, no complicado, es un poquito difícil No el manejo, pero complicado, se más puede. complicado, es casi matemático el conflicto. Sí, es matemática. De hecho, te enseñan a contar carbohidratos para saber qué cantidad de insulina te vas a poner y en cuánto la tienes, y en base a lo que la tienes, lo que vas a comer, entonces tú te inyectas, es matemática. ¿Ves? Ujú. Ok, y entonces, claro, tú te encuentras en una fundación que a veces tiene que lidiar con ese tipo de educación hacia personas sin recursos y hacia Siempre. niños. Y, Y con el miedo de los padres, mm, con el miedo, porque aquí se produce un miedo. A mí me tocó una vez dar una charla para padres de adolescentes. Y yo les decía, mire, yo tengo mis dos hijos, yo trabajo, yo hice un posgrado, yo hago mi vida, salgo. Y una señora me decía, Dios mío, pero mi hija que tiene 12 años quiere cumplir 14 años, porque ella dice que se va a morir joven y quiere tener un hijo. Y le digo, no, tu hija tiene una vida preciosa por delante. La vida no se acaba cuando tú tienes diabetes. Tú lo que tienes que aprender a vivir. De ahí el nombre de la fundación, es aprender a vivir, ah, porque qué linda. no solamente ese niño tiene que aprender a vivir, nuevamente esa familia tiene que aprender a vivir y a poder lidiar con eso. Y la familia es muy importante. Yo le agradezco mucho a mi familia es muy importante porque me ayuda mucho en el manejo de mi condición. Entonces, eso nosotros hacemos hincapié en la fundación. En la fundación nosotros tenemos niños que llegaron de 8, 10 años y hoy son profesionales, son arquitectos y están estudiando medicina y son ingenieros. O sea, nosotros tenemos niños que llegaron a la fundación chiquitos que hoy son personas que tienen sus novias, que se Claro, que han casan, que progresado. hacen su vida Y qué normal. miedos enfrentaste tú particularmente cuando llegó esa condición a tu vida? Bueno, el miedo de no poder ver a mis hijos crecer, porque por el desconocimiento. Ya, La información te da poder. Cuando tú te dicen tú tienes diabetes, el mundo se te cae. ya, El mundo se te cae porque tú dices, Dios mío, pero mi abuela se murió amputada, mi bisabuela también. Eso daña los riñones, me voy a quedar ciega. Entonces ahí tú comienzas a informarte, tú comienzas a hablar con los médicos, tú comienzas a leer. Tú dices, no, pero hay una vida que yo puedo llevar después. Yo siempre digo que yo terminé mi catarsis en el momento, en esa época había una pastelería que se llamaba Chocolate. La dueña de la pastelería falleció embarazada, estando yo embarazada de Mariana. Ella falleció de parto. oh, wow. Ella tenía diabetes desde jovencita. Ella falleció de parto. Y mi mamá descubrió esa pastelería. A mí me encantaba hacer postres. Ahora me los hago sin azúcar, Ujú. con sustituto del azúcar. Pero mi mamá descubrió esa pastelería. Y yo, en el momento que yo me acuerdo que mi esposo estaba de viaje, Daniel estaba chiquito, yo dormía a Daniel, mi mamá me llevó ese pedazo de bizcocho de almendra para diabéticos. Yo dormía a Daniel temprano y prendí el aire, me puse a ver televisión y yo agarré mi pedazo de bizcocho. Y estaba tan bueno y yo me lo comí, que en ese momento fue que yo interioricé, se puede vivir. O sea, fue un momento muy bonito que yo tuve a solas conmigo. Mm, En ese momento, yo sentada, mi hijo durmiendo, mi esposo de viaje, yo con eso que me había regalado mi mamá con mucho cariño, que ella se había fajado a buscar, ¿no? oh, Cómo acomodarme, porque ella sabía que a mí me gustaban los dulces. Y yo en ese momento, sentada en esa mecedora, que me puse ese bocado de ese bizcocho a las 8:30 de la noche, y yo dije, wow, pero se puede. sí. Y ahí comencé a hacer chistes de dieta, comencé a hacer un montón de cosas y a buscarme la vuelta, porque al final lo que uno tiene que hacer es buscarse la vuelta. Es muy bonito oír eso, porque algo, yo siempre creo que cuando comienzas a carecer de algo, puedes apreciar más, ¿verdad? Eh, Ujú, por ejemplo, yo 1 hora de sueño, 2 horas de sueño cuando estoy en crisis de insomnio es la gloria. ujú. Sabe que para la gente quizá dormir lo toman a la ligera y yo no. Es como la cosa más fascinante poder dormir. Es algo que ya yo no tomo a la ligera, que yo agradezco cada mañana que despierto y duermo. Es una cosa, Claro, que se aprecia distinto, se claro. aprecia, la vida se aprecia de manera distinta. Entonces, que un bocado de Porque, un dulce que te
que te hizo sentir, porque Que claro, no tú es tuviste, dulce nada, que mi esposo dice, la verdad que a todo se acostumbra el ser humano, porque eso no es azúcar de verdad. Pero para mí eso es la gloria. bueno, yo hago mi dieta diabética gracias a ti de vez en cuando, yo le bajé el azúcar, porque al final, edúcame un poco con eso también, que con relación al nivel de consumo de azúcar que tenemos en la sociedad, ¿podríamos beneficiarnos de una dieta un poquito más diabética? Pero claro que sí, una dieta para diabéticos. Mira, tendemos a comer muchos alimentos procesados. Realmente las harinas, si son integrales, son mejor. Y uno que tiene diabetes, uno sabe por qué. Cuando está procesada, eso, todo lo que tú ingieres, ya sea arroz, pasta, pan, muchos víveres, la yuca, por ejemplo. Uf, Tú ingieres todo eso no es azúcar porque no te sabe dulce, eso piensa la gente. Pero cuando tu cuerpo lo procesa, eso va en forma de azúcar a la sangre. wow, sí, Entonces, quizá comer alimentos que estén menos procesados, que sean integrales, eso hace que el proceso que hace tu cuerpo, eso vaya gradualmente a la sangre. Entonces, en vez de tú darle a la sangre un impacto súbito de azúcar, con los granos integrales tú lo haces, se hace, pero se hace paulatinamente. ya, Entonces, eso le da tiempo al cuerpo a procesar mejor claro, esos alimentos y a que sea un impacto menos fuerte para el organismo. Si lo trata mejor ya. el cuerpo. Yo vengo pensando mucho en estos elementos, condiciones, situaciones, como desde un punto de vista espiritual, tú sabes. Y es verdad que sí tenemos ese debate tú y yo de que las cosas pasan por una razón. Y yo digo, no todo pasa por una razón. Las cosas pasan y uno le busca la vuelta y le encuentra un propósito. Y claro, Ujú. porque yo tuve mi accidente esquiando hace 10 años y no es verdad que yo perdí mis rodillas y siento, ay, puro agradecimiento que perdí mis rodillas. No, tuve que aprender a vivir con ese obstáculo, me Sí. hizo tener más empatía con personas mayores, me hace tener más empatía con personas con discapacidades, porque soy muy consciente de lo que pasé estando en muletas, de lo que pasé. Wendy, es increíble. Es verdad, a mí me tocó en Nueva York, no sé cómo sería Santo Domingo, si más consciente o no. A veces los lugares pequeños son más, eh, no sé, consecuentes con las personas con, pero no lo sé. Pero a mí me tocó ser invisible en un momento dado, en esas circunstancias. Y yo creo que detener esa situación em, se me desarrolló así como un superhéroe. Yo tengo una superheroína que se levanta si alguien no le da el asiento a una persona mayor. O sea, como que usted se quiere sentar, mire, déle el asiento a esa señora mayor. Mire, esta persona, yo me percato inmediatamente cuando alguien entra al tren o bueno, yo que estoy en lugares así, con muletas, con cojeando. Soy consciente de una persona mayor cuando está frente a mí en la calle, que la gente a veces está en el celular y ni los ve. Lo vulnerable que es estar en en esa situación, que me imagino que te Bueno, que sucede. tienes empatía Claro, por pero lo me que imagino viviste. que cada quien desde la condición que tenga, porque me imagino que para ti, o sea, yo soy también muy consciente de la gente que tiene diabetes por ti, ¿sabes? Pero Ujú. también me vuela la cabeza lo difícil que es comer bien cuando uno está sano, o sea, y que procesa su azúcar y todo. Yo creo que, bueno, como se tiene menos información, quizá hasta peor es el, lo que consumimos. La ignorancia, Ujú. la ignorancia. Ahora, Pero es un reto, realmente es un reto. Yo vi algo que salió en las redes sociales que decía una semana para una persona con diabetes. El lunes tú estás feliz porque 2 más 2 son 4. Yo te decía que la diabetes es matemática. Pero el martes tú hiciste 2 más 2, pero te dio 5. ¿por qué? O sea, ¿Cómo así? porque tú tienes que ajustar, porque, señores, si tú te alteras y tú Mm. pasas un pique, a ti te sube la glicemia. Wow, ¿verdad? Ujú. ¿Entiendes? Entonces, a veces tú haces todo, yo siempre digo, pero Dios mío, pero yo hice todo normal, lo hice todo igualito que ayer, ¿y qué fue? Que no me fue tan bien como ayer. ¿Entiendes? Entonces es un Que, constante que ajuste, permanentemente. me trae eso a la mente que yo le había dicho a mi somnóloga. Yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y fue como, ok,
qué bueno que estás haciendo todo lo que tengas que hacer por tu bien, pero eso no quiere decir que cada día el resultado es que vas a dormir bien. La gente duerme Eso para mal, no es algo, sí. eso para- Y quizá uno busca resultados, ¿no? Y como un casi que un premio. Me hice todo bien, un premio. Y la vida no funciona así. Es como, bueno, lo que tú acabas de decir, hiciste un pique o el estrés puede afectar. eh, un- ¿Tú sabes los trucos que se pasan aquí en los tapones? Vamos a Yo tengo describir un lo que aparatico pique, por si acaso el resto de mi audiencia, cuando uno tiene enfado, rabia, enfado. enfados. O en un entaponamiento en República Dominicana, me imagino que muchas glicemias suben. Pero yo tengo un aparatico que me da la glicemia 24 horas, que me pita si me sube y me baja. Ujú. Y yo estar en un tapón, ese aparatico es un poema, con un motorista que se pasa en el medio y uno que se roba el Qué semáforo y que fuerte. dobla, pues, o sea, sí, 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 señora, mire, Ay, ay, ay. no es fácil. Oye, y volviendo también a hablar de lo que son estos retos que traen, pues eso, ¿no? Estos miedos, estos obstáculos que se enfrenta uno y tener que enfrentar otra vez em, como esos lugares de vulnerabilidad. No sé qué tanto podamos entrar en estas aguas, cómo te sentirás, pero recientemente tuviste un sustito, tuvimos, porque todo lo que estamos a tu lado lo tuvimos. Y yo quería hablar de eso porque creo que una de las cosas que a veces ignoramos las señales del cuerpo, pero también las enfermedades te enseñan a estar muy conectada con tu cuerpo y tú te diste cuenta de cositas. ¿Me puedes contar un poco del sustito que pasamos? Sí, no, hace en el 2020 yo voy al médico y me dicen que encontraron algo en uno de mis senos. Y en ese momento tú dices, oh Dios mío, pero diabetes, que no sé qué, y ahora esto, pero Dios mío, sácame el guante. Ujú. Entonces, eso es para que la gente vea lo importante que es la detección temprana. En mi caso, como tengo diabetes, yo vivo en el médico. Yo cuando voy al médico, yo no soy yo no puedo ir a ginecólogo nada más una vez al año. Yo tengo que ir a ginecólogo, endocrinólogo, nefrólogo, oftalmólogo y cardiólogo. Wow. Y a medida que pasan los años, de seguro van a ir aumentando las especialidades que tengo que visitar anualmente. Y Por ojo, el impacto desde que la muy diabetes. temprana edad, que yo siempre digo como que esto no fue de que, bueno, porque estoy ya hecha cosa. No, esto es ya parte de tu vida desde los 20. Exactamente. Ujú. Pero todo es hacer medicina preventiva, ¿no? Entonces, en uno de esos chequeos, ahí me entero que me dicen, mira, lo que pasa es que las mujeres que tienen diabetes son más propensas a tener lesiones en los senos. Yo no, eso no lo sabía, eso me lo dio un médico. Y nada, y ahí comienzo a chequear, a verificar. Voy a Estados Unidos, me chequean y me dicen, no, no tienes nada. Vuelvo el año pasado otra vez y me dicen, no, hay una lesión en el otro seno. Wow. Ahora ya el izquierdo no pasó nada, la lesión está en el derecho. Y ahí comienzo otra vez desde agosto, esperar principio de este año, me hacen biopsia y todo lo demás, y no tengo nada. Pero es algo que tengo que vigilar y por eso es que la medicina preventiva es tan buena y por eso yo exhorto a la gente a que se mantenga chequeándose, se Sí. mantenga Lo chequeándose. simplificaste bastante porque hubo Sí, claro. mucha ansiedad, muchos estudios porque fuiste a Miami y te tenían bajo mucha observación porque había algo que no podían detectar, tuviste que volver a Santo Domingo, viajar. Volver otra vez a Santo Domingo, volver otra vez, me hicieron biopsia por MRI y porque no se podía hacer biopsia por sonografía, una serie de cosas, el médico no entendía y nada, pero gracias a Dios todo bajo Sí, control, y, pero lo, sí hubo y, mucha y de verdad ansiedad. lo digo más por la conexión con el cuerpo, por escucharse, porque yo sí Ujú. creo que a veces nos vamos en piloto automático y nos olvidamos de este bello instrumento que nos dio la vida, que es nuestro cuerpo, que habla y que... Pero fíjate que una de las cosas que a mí me enseñó la diabetes es que yo tengo que cuidarme. mm, Para yo poder ser madre, para yo poder trabajar, para yo poder ser esposa, yo tengo que cuidarme. Entonces, lo hago porque la diabetes me lo enseñó, pero la diabetes, una condición de salud no tiene por qué enseñarte a hacerlo. Tú puedes hacer eso, de eso un hábito. claro. Es importante cuidarse, es importante cuidarse. De hecho, yo tengo una amiga que ella va para la fecha de su cumpleaños, que ella se hace todos sus chequeos. Mm, Esa técnica está buenísima, claro. Un año más de vida. porque hay que chequear.
Hay que chequearse. y hay que Después de cierta edad hay que hacerlo. cuidar. Ah, tú no quieres hablar de la edad, pero mira, pero más que nada para mí, por ejemplo, es que mi condición, que quizá no es una condición, fue un trastorno, pero ha sido un mensajero que recientemente hasta comencé a pensar en él como un aliado, que parece, en el primer monólogo de esta temporada dije que no era ningún aliado, ni amigo mío, ni nada. Pero ahora en mi última sesión de terapia del sueño, le dije a mi terapeuta Marta, pues quizás sí hay algo ahí de benefactor, ¿no? Porque ha venido un poco a hablarme de otras cosas. Yo tengo un entrenador personal, Wendy, estoy en shape ya, por fin, que Qué volví a mi bueno. peso que Qué quería y bueno. todo, aquí en Madrid. Y en parte se lo debo a que yo tengo esta condición en la rodilla y que, ¿sabes? Pero tú ves, Y eso entonces me está esa parte del preparando, debate. claro, para la edad de que la señora menopausia se acerque, que todavía no estoy ahí, pero es verdad que si te agarra con músculos y tal, es mucho mejor enfrentarlo porque Ujú. se van, ¿sabes? Me estoy educando de todas esas cosas y me voy dando cuenta que ambas de estas dos situaciones han informado mucho tanto a mi espíritu como a mi cuerpo, realmente. Es que realmente las situaciones difíciles que a veces enfrentamos los seres humanos te enseñan a valorar qué es lo que es realmente importante en la vida. Ujú, Entonces, en el caso tuyo, en el caso mío, con la diabetes, ¿qué es lo que es realmente importante en la vida? Cuando tú tienes un bebé de un año y pico de nacido y a ti te dicen tú tienes diabetes, tú dices, bueno, pero es que de repente ir a la tienda y comprarme la última cartera que salió, eso es muy importante en la ujú. vida. Sí, como que hay un valor Entonces, espiritual añadido, porque es se muy trata de vida o chula tú muerte. poder ir a comprar la cartera, porque yo no estoy en contra de que usted se compre lo que usted quiere, pero tú piensas qué es lo que es realmente importante, Ya. la familia, la salud, qué cosas tú valoras, qué cosas te llenan a ti como ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes una condición que te hace replantearte muchas Baraja cosas eso, en hay tu que vida. cuidarse. Hay que cuidar. Cuando cambias de página, de que la superficialidad, baraja eso. Hay que ser profundo. Exactamente. Dime una cosa, Entonces, dime. algún, no sé, me viene a la mente, hablamos de Steel Magnolias, que es una película que relacionada a ese tema. Ya dijiste que hay. Yo la voy a volver a ver para decirte exactamente Ajá. cuál es el fallo que tiene en el guión con relación a la diabetes. Estoy interesada en la idea de, con relación a los temas que esté hablando, si hay alguna película o libro que te haya educado, impactado, ya sea con relación a tu condición o que te haya dado calidez en un momento en que lo necesitaste, si se te ocurre. Bueno, lo que me ayudó mucho, no fueron ni siquiera libros de No, introspección no, ni nada de eso, ajá. sino lo que me ayudó mucho en ese momento eran novelas, libros de historias, de ciencia ficción, de cosas de fantasía, porque en ese momento yo necesitaba que me transportaran a una realidad Ah, alterna. mira qué interesante. Entonces yo Desconectarte. me sumergí, ajá, yo me sumergí en ese tipo de lectura. Eh, lecturas de mundo que no existen. Y la verdad es que eso fue muy bueno porque eso era un aliciente, eso era como que yo me desconectaba Claro. y yo me iba. Y entonces después que yo terminaba de leer, entonces yo volvía otra vez a la clase. Porque la diabetes es algo de 24/7. Mira tú. Entonces, eso, para serte sincera, a mí ese tipo de lectura me ayudó mucho. ¿Qué otro tipo de lectura me ayudaron mucho? Lecturas que tienen que ver con la salud. Ujú, Yo me acuerdo que me leí un libro que se llamaba The Blood Sugar Solution, ok. que es un médico norteamericano que te da pautas de cómo ciertos alimentos eh, funcionan dentro de tu organismo, se impactan tu organismo y de qué forma lo hacen. Ese libro me ayudó Que no mucho. es necesariamente para diabéticos solamente, por lo que veo, porque no estamos muy educados No. con relación a cómo el azúcar impacta nuestro cuerpo, realmente. Entonces, The es Blood muy Sugar interesante Solution. porque el libro habla de que, por ejemplo, durante la
La guerra de Vietnam hace un análisis de la salud de los soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam y hace un análisis de los soldados norteamericanos que fueron a la guerra del Golfo. Ok. Entonces, ¿qué cambió? Cambió la alimentación entre un periodo y otro. Ah, sí. Sí, entonces es muy interesante el libro porque te pone en perspectiva todos los alimentos que nosotros ingerimos y todos los alimentos que se ingerían en aquella época. Ya. Entonces, como están los datos clínicos de esos soldados que lucharon en Vietnam y de esos soldados que lucharon en el Golfo, Ujú. de la salud, de cómo los que lucharon en Vietnam tenían mejor salud que lo que. Qué bien. Interesante. Entonces, la verdad que es muy interesante, muy interesante. Pues, Pero eso sí, y el apoyo de mi familia, o sea, más que libros, el apoyo de mi familia. claro. Fue muy importante. Qué bien. Más bien yo quería como compartir, quiero compartir por aquí cosas que a lo mejor la gente pueda usar como. Señora, a cada cual lo que le funciona. Usted tiene que descubrir qué es lo que le funciona. Ujú. Ok. Amiga, gracias por esta conversación. Yo realmente te digo que a partir de mi situación siento como que hay oportunidades de explorar incluso enfermedades o condiciones como una oportunidad de crecimiento, que lo estoy viendo como desde un lugar muy espiritual, ¿no? Así que gracias por compartir aquí. No, es que la vida te manda las cosas y tú decides qué hacer con ellas. Ajá. Tú decides qué hacer con lo que te tocó. Pues tú has decidido muy bien. Y hasta ahora vamos a seguir la trayectoria. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y si algo me queda de esta conversación es precisamente esto de buscar propósito, de estar conectado con nuestro instrumento, como yo le llamo, nuestro cuerpo. Para Wendy, pues su condición básicamente, y para mí en cierto modo, han sido mensajeros también de salud y de estar en mejor condición física y demás. Así que espero que de cierto modo les inspire. Pueden escuchar este episodio y por supuesto compartirlos. Les invito a seguirnos en Spotify porque así se enteran cuando hay episodios nuevos al aire y cuando estamos en pausas, cuando volvemos y así. Dennos por favor esas 5 estrellitas que hace que muchas otras personas nos encuentren. Ahora nos pueden encontrar en YouTube, por supuesto, y compartan el episodio si les parece interesante. Gracias y hasta la próxima.